Buenos días, estudiantes, buenos días, padres de familia. Qué gusto para mí encontrarme otra vez por este medio. Continuamos con el proyecto 4, en donde vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Como decíamos al principio, el tema de este proyecto es que cuando nosotros con imaginación podemos lograrlo todo. Investigación, curiosidad. El día de hoy, chicos, vamos a estudiar la narración. La narración, como ustedes pueden ver, es una parte esencial de lengua y literatura. Pero para entrar en la narración, chicos, primero vamos a ver qué es un texto narrativo. Dice que los textos narrativos son aquellos en los que se relatan acontecimientos. Es decir, se refieren a cosas que pasan y se desarrollan a través del tiempo. Un ejemplo. En el año 1500 a.C., el joven faraón Amosis logró expulsar a los hicsos de Egipto. A partir de ese momento empezó un periodo de paz y prosperidad que culminó con el apogeo o esplendor de su país. A Amosis le sucedieron Tutmosis III, Ramsés II y Amenofis IV, llamado también Akenatón. Miren, chicos, cómo hemos narrado algo que se sucedió 1500 a.C. Ahora, en la narración, chicos, no es necesario tocar puntos principales. Podemos coger la narración desde el punto que nosotros queramos. El lado amoroso, el lado histórico, el lado de las guerras, el lado de la política. Es de acuerdo del punto de vista narrativo. Bueno, vamos ahora a enfocarnos a lo que les dije, la narración, que es el tema que nos compete. Y chicos, en la semana 3 del proyecto 4, en la semana que vamos a cursar del 22 al 26 de febrero, vamos a enfocarnos en la narración. Vamos a aprender lo que es la narración. Vamos a ver cómo se narra un acontecimiento. Y chicos, acuérdense que de aquí va a salir el proyecto que va a ser calificado en el primer parcial. La narración dice que es un relato breve que gira alrededor de un hecho real o ficticio y abarca 3 aspectos. Entonces, lo primero, sabemos que la narración puede contar hechos reales o ficticios. Cada narración tiene 3 partes importantes, que son inicio, nudo y desenlace. El inicio es la presentación que se da a los personajes dentro del lugar, momento y circunstancias que anticipan a la acción. Entonces, toda narración vamos a dar vida o vamos a comenzar tratando a los personajes que van a intervenir. Luego viene el nudo. Es lo más importante. Muestra la pericia del relator, del que escribe, del que habla. Aquí nosotros vamos graduando las emociones. La forma como narremos va a dar vida propiamente a esta narración. Y por último, el desenlace. Constituye la última etapa. Aquí encontramos la solución a los problemas que se presentaron en el nudo y cerramos el relato. No hay mayor complicación, jóvenes. La narración va a ser como una película, que siempre tiene un inicio donde comienzan a aparecer los personajes. Luego, obviamente, se inicia con una trama donde intervienen los personajes y se presenta algún problema. Y por último, el desenlace es el final de la película o el cierre, cuando estamos solucionando los problemas que se presentaron. Como todo en la vida, la narración tiene elementos. Y en este caso va a ser de acuerdo a la extensión de la narración. El escritor necesariamente tiene que emplear personajes. Miren, primeramente nosotros tenemos un narrador. El narrador puede ser interno o externo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que el que narra puede estar inmerso dentro de la narración, puede ser parte de la historia. O normalmente como un narrador
que relata los hechos, pero sin estar dentro de la trama, ¿sí? Luego de eso tenemos del narrador, tenemos los personajes. Como en toda historia vamos a tener los personajes principales y los personajes secundarios. Para que ustedes lo entiendan más, en una película tenemos los actores principales, ¿no es cierto? Los que sobresalen, los que brillan. Acordémonos de Leonardo DiCaprio con la chica que no, con Kate, creo que era algo, en el Titanic o en cualquier película que ustedes que vean. Esos son los personajes principales. Los secundarios, en cambio, son los que dan vida a la acción, complementan el escenario. Con el Titanic había muchos extras, ¿no es cierto? Había gente que se ahogaba, gente que tocaba el piano, gente, los meseros, etcétera, como en cualquier película. Ocupan todos los roles secundarios. Entonces nosotros sabemos que tendremos los personajes que pueden ser los principales o secundarios. En acción, la acción o el nudo propiamente es la trama, es el argumento de la narración, cómo nosotros vamos desarrollando la historia. Perdonen que tome el punto del Titanic, y lo tomo porque muchos de ustedes lo habrán visto. Se trata, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la trama? ¿Cuál es la acción que se desarrolla aquí? Es que un barco inmenso que por primera vez estaba flotando en el mar y que era lo mejor que había descubierto el hombre y que decían que era indestructible, que ni Dios podría destruir. Pero en su primer viaje se estrelló contra un iceberg, algo que no estaba contemplado, y se hundió. Se demostró que no era indestructible. Esa es la trama, esa es la acción de la narración de la película, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ahí adentro comienzan a interactuar los personajes. Se crea una historia. Tanto es así que el Titanic termina siendo una historia de amor. Esta es la acción. Luego tenemos el espacio, o también nosotros podemos llamar la ambientación. Puede ser real o imaginaria. Una narración no necesariamente tiene que apegarse a hechos reales o a lugares reales, como dijimos al principio. También puede ser imaginario. Entonces, chicos, el lugar o la ambientación es donde se desarrollan los hechos, ¿es cierto? Ahora, en el tiempo. Si nosotros hablamos en el tiempo, una narración puede estar hecha en tiempo pasado, en tiempo real o incluso en tiempo futuro. Porque hay narraciones, en especial de hechos de ciencia ficción, que suceden muchas veces en el futuro. Muchos de ustedes habrán visto la película de ciencia ficción, creo que es después del año 2000, o películas futuristas que nos enseñan un mundo devastado por una guerra mundial o invadido por seres de otros planetas. Esta sería una ambientación de tipo futuro. En el tiempo presente nosotros podemos narrar cualquier cosa, porque todo en la vida es una narración de nuestra vida, una narración de un día de familia, una narración de un día en el colegio, lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Esa sería una narración presente. O una narración de tiempos que pasaron en el pasado. Hablemos, por ejemplo, de algunas de las guerras de independencia, ¿no es cierto? Muchas de ellas han sido llevadas a libros, o muchas de ellas se han hecho incluso películas. Son narraciones de hechos vividos. Esta sería el tiempo, ¿sí? Y por último tenemos el lenguaje. Miren, en el lenguaje, pues básicamente podría ser que ocupemos un lenguaje en donde utilicemos el diálogo, que es una conversación entre muchos actores o entre muchos personajes que interactúan entre sí. Pero también una narración puede ser hecha a base de un monólogo, en donde el narrador es el único que habla y cuenta todos los hechos. Aquí viene la manera, la actitud del que cuenta la historia para ingresarnos en la historia, en lo que nosotros, por favor, nosotros deseamos. Esto sería básicamente los elementos que conforman la narración.
Pero siempre acordémonos que en la narración nosotros tenemos tres subgéneros literarios, tres formas de narrar, que sería el cuento, la novela y la leyenda. Los tres se parecen mucho, pero eso no quiere decir que sean iguales. El día de hoy, chicos, vamos a referirnos al cuento, que es lo que a nosotros nos interesa. En el cuento, que es un subgénero de la narración, que la narración es un género literario, al ser esto un subgénero, el cuento puede ser futurista, realista, histórico, de aventuras, de amor, o incluso puede ser el cuento negro, cuento de dolor, cuento de crímenes, cuento de terror. Esto sería básicamente el cuento negro. Al entrar nosotros básicamente al cuento, tenemos que ver qué es el cuento. Y dice que el cuento es un subgénero literario que narra una historia completa, pero en forma breve, introduciendo el inicio, el nudo y el desenlace. Igual, porque esto es una narración que tiene que tener inicio, nudo y desenlace. Siempre acordémonos que aunque el cuento es la narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, o sea, realmente lo que pasa, sino que a través el cuento nos deja enseñanzas, nos deja una moraleja, nos deja algo que meditemos. Esta es la diferencia entre cuento, novela y leyenda, porque el cuento como que es un poquito más parecido o más hermano de la fábula, porque nos cuenta una historia y después nos deja una enseñanza, chicos, ¿no? Ahora, entonces hagamos un recorderis para que nos quede. El cuento es una historia corta que nos deja una enseñanza. El cuento puede ser con hechos reales o cuentos ficticios, porque es parte de la narración. Por ende, los lugares vienen a ser reales o imaginarios, al igual que los hechos, los personajes igual. Aquí nosotros podemos dar vida a plantas, animales, los podemos convertir en seres con sentimientos. Podemos también dar vida a los animales, no vida sería la palabra, pero podemos hacerles que actúen de una forma humana. También nosotros les dijimos que el cuento tiene elementos, como tenía la narración. Casi son los mismos elementos en el cuento, ¿sí? Pero cada aquí elemento del cuento debe tener sus características propias. Que son, mire, los mismos: narrador, personajes, acción, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Y aquí viene una parte importante para lengua y literatura, chicos. Aparte de crear y escribir un cuento, que es nuestra finalidad, también tenemos que aprender a contar un cuento. También tenemos que aprender a representar un cuento. Nosotros tenemos que transmitir o llevar al oyente a que sienta las emociones que nosotros tenemos. Cuando tenemos que llorar, cuando tenemos que reírnos, cuando los personajes demuestran felicidad, pena, odio. Es una transmisión de los sentimientos del narrador. El cuento es una de las mejores maneras que tenemos para enseñar, para transmitir una sabiduría ancestral. Porque acuérdense, chicos, que el cuento casi siempre fue transmitido de forma oral. O sea que los mayores contaban a los menores, simplemente contaban porque no había nada escrito. Y les recreaban los momentos, las acciones. El cuento luego fue llevado al teatro y ahí se comenzó a representar estos cuentos. Tenemos obras recordadas que ustedes conocerán, como Blancanieves y los 7 enanitos, La Bella Durmiente, Caperucita. Esos cuentos fueron contados oralmente, ¿sí? Y después fueron llevados, como le digo, al teatro y representados de forma magistral. Y eso fue manera de llegar con una enseñanza a los niños. Esa fue la sabiduría que se transmitió en cada una de las civilizaciones. El tema del cuento, chicos, en los elementos,
es el asunto sobre el que se trata. Los temas se expresan con sustantivos como amor, odio, violencia, etc. ¿Sí? Se trata con sustantivos. Luego de eso tenemos una historia. La historia, como les dije, se compone de un inicio, nudo y desenlace. En base al sustantivo amor o a la palabra amor, podemos crear un cuento. Solo tendríamos que aumentar personajes y crear una historia. Puede ser un amor feliz, un amor incomprendido. Miren cómo se va creando el cuento. La trama es el orden en el que el narrador cuenta la historia, ¿sí? Y casi siempre tiene que ser de manera cronológica, desde el principio hasta el fin, sin saltarse. El ambiente o la ambientación o la escena o el escenario se compone de los elementos relacionados a la trama del cuento. Como siempre les dije, por ejemplo, si hablaríamos de Caperucita Roja y el Lobo, tendría que ser dentro de un ambiente de un bosque, con árboles, algo que se parezca a la trama de la historia, ¿sí? Y básicamente los personajes aquí son los que realizan las acciones. Por ejemplo, la Caperucita es la que se escapa, el lobo es el que le persigue, la abuelita es la que la coge. Miren, cada personaje está desempeñando su función. La estructura, como les dije, está dada, ¿no? Todo cuento debe tener una unidad narrativa. O sea, debe estar muy bien creado y estructurado, chicos. Inicio, nudo, desenlace. Esas tres cosas son las que forman la estructura. No podemos crear un cuento en donde tenga inicio, donde tenga nudo, pero que no tenga un final. Ahora quiero que ustedes me entiendan, chicos. El cuento puede tener un final bueno o un final malo, pues últimamente. Esto ya es a gusto y criterio del escritor. Entonces, acuérdense, y lo más fácil para que se quede en su cabecita, que la estructura del cuento es inicio, nudo o desarrollo y final. Esa es la estructura que jamás nosotros tenemos que olvidarnos. Desde otro ángulo de vista, para que ustedes se graben esto del cuento, quiere decir que tenemos la introducción, que es donde se comienza con la presentación de los personajes y el contexto. El contexto es el lugar y la fecha en donde se desarrolla. Por eso la mayor parte de cuentos dice, en algún lugar, cierta ocasión, hace muchos años, existían 3 cerditos que vivían en el bosque. Miren, la introducción la hemos dado. Hablamos de los personajes que van a ser los 3 cerditos y el lugar donde vivían. Obviamente que aquí hay otro personaje principal también que dice, y muy cerca de ellos también vivía un lobo que tenía mucha hambre. Y la finalidad y la existencia del lobo era comerles a los 3 chanchitos. Miren, hemos presentado los personajes y el contexto. Luego de eso, continuamos con el cuento y dice, desarrollo. Creamos una historia, niños. No es, o sea, ahí viene nuestro poder de creatividad. Le damos razón de ser a este cuento. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos, chicos? Comenzamos a darles cualidades humanas a los chanchitos. Y decimos que los 3 chanchitos les gustaba cantar, no les gustaba trabajar, el uno era más flojo, el otro era menos flojo, y solo uno era el que hacía las cosas de manera correcta. Miren, chicos, estamos ya hablando de valores, y a cada chanchito le estamos dando un rol, el rol que va a desempeñar en el cuento. Luego viene la acción, cómo interactúa el lobo. El lobo, en este caso, hace lo correcto. El lobo hace que demuestra su razón de ser, que es comerles a los chanchitos. Pero creando una historia decimos que el lobo se acerca donde el primer chanchito y golpea la casa que era de paja, ¿no es cierto? Pero el chanchito todavía se burla del lobo. Dice, no puedes hacerme nada. Entonces, ¿qué hace? Creamos, ¿sí?,
una metáfora en donde el lobo comienza a soplar fuertemente y destruye completamente la casa del primer cerdito. Porque fue de paja, porque fue mal hecha, porque está demostrando que el chanchito no se preocupó por hacer las cosas correctamente. Miren, y así seguimos con el segundo y el tercer chanchito, hasta que llegamos al final, en donde el lobo tiene que darse por vencido, porque el esfuerzo, el trabajo del tercer chanchito es el que lo vence. Y ese es el mensaje que nos manda el cuento. Y ese sería el desenlace, ¿no es cierto? Miren, chicos, esta ha sido básicamente la historia o la razón de ser de nuestra clase de hoy, que es el cuento. Algo que nosotros disfrutamos desde tempranas edades. Hemos oído muchos cuentos, pero desde el punto de vista del narrador o escritor, en donde él nos ha presentado a los personajes de la forma que él consideraba que era lo correcto. Pero nosotros, al paso del tiempo, vamos descubriendo que los valores que él en ese entonces nos quería transmitir tal vez ya no sean los mismos de este tiempo. Entonces nos da la capacidad de crear lo que siempre les digo, no solo de leer y aprendernos lo que esté en los libros. También tenemos que aprender a ser creativos y mirar los cuentos desde otra óptica, desde otro punto de vista. Ahí viene nuestro trabajo, chicos. Y esto se va a denominar juego de roles. No sé si ustedes, jóvenes, entiendan lo que son el juego de roles. Más o menos les voy a dar una idea. Es cambiar los roles que desempeña cada personaje en un cuento. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en el lobo y los tres cerditos, el lobo es el malo, el que les ataca a los chanchitos. Chicos, podemos cambiar ese rol. Podemos recuperar la dignidad del lobo. El lobo no es malo. El lobo simplemente está haciendo para lo que vino a este mundo, que es ser carnívoro y comerse a los chanchitos. Quiero que ustedes me entiendan, jóvenes, que nosotros podemos trastocar la historia. Ahí viene nuestra imaginación y ese va a ser nuestro ejercicio hermoso, bello, en el que nos va a permitir sacar lo mejor de nuestros sentimientos, los mejores valores que nosotros tenemos en el hogar, y va a ser creando una historia diferente. Quiero que ustedes, para entrar en el último punto, que es juego de roles, escuchen un cuento. Pero escuchen, chicos, con mucha atención. Si tienen ahorita, siéntense. Si están con sus familiares, escuchen este cuento, que va a tener mucho parecido con uno que ustedes conocen, pero que va a ser diferente. Este cuento se llama El Negra Noche. Bueno, yo me acordaba como que por ahí había una Blancanieves, pero este joven de este cuento se llama El Negra Noche. Dice que en un pueblo lejano vivían 7 gigantes, que eran muy ordenados, educados y trabajadores. Todos los días antes de salir, cada uno de ellos se repartían las tareas de la casa. Así, el primero lavaba la ropa, el segundo barría la casa, el otro preparaba el desayuno, el siguiente preparaba el almuerzo, que se servirían a su regreso, ¿no es cierto? Y el último sacaba la basura. O sea, quiere decir que los 7 vivían en comunidad y se repartían las obligaciones por igual. Esta era la rutina diaria de sus vidas, y cumpliendo esta rutina, los 7 gigantes eran muy felices. Cierto día, y como de costumbre, salieron a trabajar. Y una vez que ellos se marcharon, apareció un joven que caminaba sin rumbo. A este joven se le notaba cansado y hambriento. De pronto se dio cuenta que en la casa de los gigantes no había nadie, y decidió ingresar en ella.
Al ingresar, lo que primero vieron sus ojos y con mucho asombro fue el orden y la limpieza que existía en ella. Deambuló por la casa y a su paso, como era descuidado y no respetaba nada, destruía el orden, ensuciaba todo, arrojaba basura al piso, ¿sí? Después de un momento, cansado y con hambre, sus pasos lo llevaron hasta la cocina, descubriendo con satisfacción que estaban preparados deliciosos alimentos. Se acordarán, chicos, que uno de los gigantes dejaba preparado la comida para cuando ellos regresaran, ¿no es cierto? Sin respetar, sin importarle nada, abrió las ollas y empezó a consumir todos los alimentos. Comió con tanta ansiedad que prácticamente no dejó nada. Lo único que dejó fue ollas sucios, platos sucios, la mesa completamente sucia y un desorden terrible. Como estaba cansado y satisfecho de haberse dado semejante comilona, él comenzó a recorrer la casa y buscó dónde acostarse a dormir, encontrando un dormitorio pulcramente aseado y listo, como que esas camas los llamaban para un descanso. Él escogió una de las camas y apenas estuvo en ella, se quedó profundamente dormido. Él pensaba solo descansar un rato y de ahí irse, ¿no es cierto? Bueno, cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, los gigantes regresaron a su domicilio. Había sido un día muy duro. Venían de muy mal humor, cansados y con mucha hambre, pues con mucha hambre. Pero ellos tenían la certeza que el hogar estaba aseado, ordenado y que la comida estaba preparada. Al llegar a la casa miraron con sorpresa que la puerta estaba abierta y que estaba forzada la cerradura, ¿no es cierto? Con rapidez ingresaron a la casa y vieron con asombro que estaba completamente sucia, ¿sí? Ellos se quedaron asombrados porque estaba sucia, ¿no es cierto? Estaba desarreglada, no como ellos lo habían dejado. Lo primero, ellos se fueron a la cocina y vieron que no había nada de comer de lo que ellos habían dejado. Todo estaba botado, todo estaba en el suelo, ¿no? Mientras pensaban qué pudo haber pasado, sintieron un ruido terrible en el dormitorio. Un sonido fuerte, era como un tren, era como una máquina que estaba funcionando. Hacía tanto ruido que se asustaron, ¿no? Y pensando que eran los asaltantes o maleantes que habían venido a robar en la casa, se armaron de garrotes, de palos, y prestamente subieron a investigar cuál era la causa de esos ruidos. Llegaron a donde provenían los ruidos y con asombro descubrieron un bulto en la cama. Rodearon en silencio y a una señal todos descargaron los golpes de los garrotes sobre el bulto, con tanta violencia y con tanta ira, hasta que escucharon unos gritos lastimeros que suplicaban que cese el castigo. Después de un momento los gigantes se detuvieron y permitieron que Negra Noche, que era así como se llamaba el intruso, explicara el motivo de su presencia en esta casa. Negra Noche contó que era único hijo, y como su padre le obligaba a estudiar, a ayudar en la casa, él decía que no le gustaba respetar a los mayores, y que lo que más odiaba era ir a la escuela, que él solo quería vivir divirtiéndose, durmiendo, comiendo y que no quería tener obligaciones. También dijo que al pasar vio esta casa y al entrar le gustó porque estaba muy arreglada y tenía mucha comida. Los gigantes escuchaban con asombro este relato
Y el muchacho dijo también que pensaba descansar solo un momento y luego huiría de ahí, y ya que pensaba que ahí vivían unos tontos que nunca sabrían quién fue lo que hizo esto. También, lleno de arrogancia, dijo que él se merecía que lo sirvan y que de esta manera les daría una lección a sus padres. Los gigantes se molestaron mucho y decidieron darle una lección. Tramaron y conversaron en voz baja y le comunicaron al muchacho que podía quedarse con ellos el tiempo que quisiera, que ellos le servirían, serían sus esclavos. Negra Noche se creyó este cuento y siguió durmiendo a sus anchas. Mientras tanto, los gigantes obtuvieron el teléfono de su padre y le contaron todo lo que estaba sucediendo. Y todos juntos tramaron el siguiente plan. El padre se disfrazaría de vendedor de pizza, ya que este alimento al muchacho le gustaba mucho, y se acercaría a esta casa y le ofrecería gratis este alimento. Al otro día los gigantes, después de cumplir sus labores diarias, salieron a trabajar. Negra Noche, que era muy perezoso, siguió durmiendo hasta las 11, 12 del día y se despertó debido a que ya tenía mucha hambre. Justo en ese momento sonó el timbre de la casa y muy molesto abrió la puerta y vio con sorpresa que era un repartidor de pizzas que le contó que estaba obsequiando este producto, ya que había salido un nuevo sabor en la pizza, que era sabor a manzana. Negra Noche no creía tanta suerte y aceptó enseguida el ofrecimiento. El repartidor muy amablemente le entregó una pizza muy grande y sonriendo de una forma extraña se alejó. Inmediatamente Negra Noche abrió el paquete y comenzó a devorar la pizza. Apenas dio el último bocado, sintió un extraño y profundo sueño y con las pocas fuerzas que le quedaban, cayó en un profundo sueño. Estaba muy satisfecho, tan satisfecho de la comida, que comenzó a soñar que una mujer hermosa le despertaba con un beso. De pronto, sigilosamente la puerta se abrió y entraron el repartidor de pizzas, que era su padre, como sabemos, acompañado de la madre de este joven, ¿no? Quien llevaba en sus manos un gran cinturón de cuero, y de forma muy silenciosa se acercaron a la cama. Y viendo la expresión de alegría que tenía Negra Noche en el rostro, porque él creía que iba a ser despertado con un beso, sintió una terrible lucha de correazos propinados por su iracunda madre. Se despertó de forma violenta y lo único que le quedó es ponerse de rodillas y prometer que desde ese momento Negra Noche se convertiría en el hijo más obediente, bueno y trabajador del mundo. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Niños, espero que les haya gustado esta nueva versión de el cuento de Blancanieves. Chicos, este va a ser nuestro trabajo. Vamos a entrar en un juego de roles, en donde necesitamos la mediación del profesor, la participación de ustedes, chicos, y sus padres. Vamos a utilizar lo aprendido en lenguaje y la socialización del cuento que acabamos de, no solo de cualquier cuento, que ustedes van a crear. Vamos a crear situaciones de roles en donde no solo podemos aplicarlo en cuentos, también podemos aplicarlo en las situaciones diarias o cotidianas. Quiere decir que de pronto puedo ser, esta vez yo puedo ser el padre y el hijo puede ser, o sea, cambiar de roles, quiero que me entiendan. El padre tomará los roles de las funciones de la madre, etc. Esto, chicos, les haré llegar en la clase sincrónica de la semana que viene. Espero que les haya gustado. Chao, jóvenes, a portarse muy bien. Recuerden, lavarse las manos, cuidarse, la enfermedad está todavía con nosotros y con nosotros. Chao, padres, chao, chicos.